i dirigir-me a les empreses del teixit empresarial del nostre municipi. Des de la regidoria d'Emprenedoria i Polígon continuem mantenint llaços amb Fedeval. L'Ajuntament de Foios ha signat un acord de col·laboració amb Fedeval durant 2 anys, a un projecte liderat per la mateixa federació. El compromís de donar a conèixer les seues associacions i entitats integrades a l'oficina Acelera PIME anomenada OAP Fedeval. Amb la federació serà la tercera jornada que fem en 2 anys. La primera jornada fou Dinamisa i troba els teus prohibidors a Foios i l'Horta Nord. La segona la realitzarem a l'Institut Francesc Badia, anomenada la jornada Metamorfosis, dirigida als joves que estudien formació professional i avui farem benefactor. Bé, per acabar, que tingueu una bona jornada i si teniu més de la meva zona algun problema, doncs per això estic. Val? Vinga, gràcies. Gràcies, Ferran. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir. Disculpar que hable en castellano, pero cuando hablo en valenciano el tema técnico me cuesta un poco. Soy Miguel José Lladró, trabajo en la Federación del Metal y vengo con mi compañero Nacho. Los dos trabajamos en la oficina Acelera PYME, cuyo objetivo es digitalizar a las empresas. No, voy a hacer una pequeña presentación. Nos acompaña Chimo García de la empresa IDAE. Ella es el presidente de la asociación ABECIP, que es la Asociación de Empresas de Nuevas Tecnologías, porque ya no se llaman empresas de informática, ¿vale? Que es la persona que está liderando todo el tema de Verifactor, toda esta transformación que va a venir con el tema de la nueva factura, y él es la persona más sabia de este tema en la federación y que os va a contar luego cómo va este tema. Pues como os he dicho, funciona. Si no le gusta. Ya sabéis que la nueva tecnología funciona súper bien. A ver. Vale. A ver. Bueno, pues Red.es pertenece al Ministerio de Industria y ya llevamos 4 años siendo oficina Acelera PYME. El objetivo es digitalizar a las empresas, sean del tamaño que sean. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la federación? Hacemos todas las semanas webinars de diferentes aspectos, de diferentes temas de digitalización. Desde, como vamos a hacer hoy, tema de la facturación digital, a programas de inteligencia artificial, pues para conectar y poder reparar en la otra parte del mundo. Es decir, no penséis que la digitalización no es solo para empresas muy grandes, sino empresas pequeñas también lo necesitan. El vídeo no tiene sonido, pero un poco explica qué es lo que estamos haciendo.
os podéis poner en contacto con la web y con la oficina de la PYME a través de la web. No es necesario que seáis asociados de FEMEVAL, porque aquí hay muchas empresas que no tienen nada que ver con el metal, pero la web es totalmente en abierto. También tenemos una aplicación. Y para los que son asociados de FEMEVAL, pues bueno, nos sufren con nuestras circulares semanales de modo genérico y luego todas las jornadas pues los vamos comunicando. Como tengo un taller aquí, pues por ejemplo hacemos desde programas de gestión para que si hay alguien que está interesado, hacemos también webinars o seminarios de, por ejemplo, el control horario, que a partir de cierto día ya será obligatorio, que por ahora no es necesario el fichaje vía web y vía ordenador, simplemente confirma, pero a partir de cuando lo aprueben en el BOE ya será obligatorio. Entonces, lo que hacemos es informar a las empresas de que llegará un día que lo tendréis que hacer y bueno, los programas que os pueden. Todas estas acciones son gratuitas, ya he dicho que está subvencionado por el Ministerio. Lo que hacemos también es a las empresas que lo solicitan diagnósticos de la situación en la que estáis, pues ver en qué situación estáis, cuál es vuestra actividad y cómo podéis mejorar en un futuro. Si alguien estuviera interesado, insisto, totalmente gratuito, lo hace mi compañero Pedro Almendros y él acude a las empresas, os finaliza y os dice pues, las mejoras que podréis introducir o lo que debéis de hacer para poder estar en este mundo tan virtual, pues bueno, son estos pasos. Así que nada, os animo a que nos solicitemos. En la federación tenemos una asociación, como he dicho, se llama BETIC. Ahí están empresas de información, comunicación y electrónica, de todo tipo. Entonces, si necesitáis algún tipo de empresa para alguna de las soluciones que necesitáis implementar en vuestra empresa, podéis contactar con nosotros y os indicaremos las que están por vuestra zona y podáis hablar con ellos y bueno, pues faciliten ese camino a la digitalización. Simo, ¿cuántas empresas tenemos ya en Navetic? Son bastante. Por eso que hay bastantes y en toda la provincia, así que nada, muy bien atendido. Los próximos eventos que vamos a hacer, como veréis, os lo he comentado, la gestión horaria, que algún día será publicada en BOE, y algún día puede ser el 31 de diciembre, no os asustéis, ¿vale? Muchas asesorías llevan obligatorio, pero algún día, pero es verdad que debéis de ir un poco iniciando ese camino. Y también el tema de la ciberseguridad, que es el gran olvidado de muchas empresas. Decís que con tener un antivirus es suficiente, no, son más los pasos que debéis de realizar. Algunas las hacemos presenciales, como hoy aquí, también en el Ayuntamiento de Guadalquivir, y si no, pues online. En la web tenemos todos los webinars y todas las sesiones presenciales grabadas. Es decir, que si por lo que sea no podéis acudir algún día, podéis entrar en la web de la OAP y las podéis ver. No sé si habéis oído hablar de lo que es el TI Digital. El TI Digital es una ayuda que ha dado el gobierno, ya lleva bastante tiempo, este año va a finalizar, y es ayudar a las empresas de todo tipo a transformarlas de digitalmente. Pues, por ejemplo, hasta octubre era para las empresas de 0 a 3 trabajadores y podéis coger diferentes soluciones digitales. A lo mejor es simplemente vuestra presencia en la red, porque necesitáis que os hagan una web y os lleven el tema de redes sociales por vuestro comercio o negocio, es lo que necesitan. Pues tenéis X dinero para poder gastarlo a través de un agente digitalizador, que es una empresa informática, y os puede desarrollar todo el trabajo. Y es gratuito. También tenéis, pues si necesitáis el programa de facturación, a lo mejor no tenéis nada o tenéis que cambiarlo, lo mismo. Es otra solución digital que podéis solicitar y también entraría dentro de estas ayudas. El resto de segmentos que están abiertos a final de mes son el segmento 4 y 5, pero son empresas de más de 50 trabajadores. Así que esas, no sé si hay alguna aquí, pero bueno, si sois menos de 3, que sepáis que hasta octubre podéis solicitar. Y entre 3 y 50, ¿no? Ya acabado. Llevamos como 3, 4 años con TI Digital abierto. Hay gente que lo ha utilizado, hay gente que no, hay gente que a lo mejor lo ha utilizado para una cosa y ahora ha visto que hubiera necesitado otra. Hay un poco de todo. Lo que os he comentado, todas estas cosas son el tipo de soluciones digitales que se pueden solicitar. Comercio electrónico, gestión de clientes, oficina virtual, comunicaciones seguras, ciberseguridad. Insistimos mucho en el tema de ciberseguridad porque es donde ahora nos están metiendo más miedo y es la realidad. ¿Vale? Que vuestros datos están en algún sitio que no sabéis y hay que cuidarlos mucho. ¿Vale? Por eso somos muy pesados.
Business Intelligence, gestión de procesos, a lo mejor son para empresas más grandes, pero bueno, eso no quita que a lo mejor alguno de vosotros lo pueda necesitar. Os voy a comentar algunas otras ayudas que existen ahora. Estas ayudas se llaman Activa Industria 4.0, son para empresas manufactureras, ¿vale? De las divisiones de final del 10 al 32. No sé si alguna hay aquí. Y es para lo mismo, analizar en qué situación está la empresa y qué necesita para continuar digitalizándose y mejorando en lo que son las nuevas tecnologías. Lo tiene que realizar a través de estas entidades que están autorizadas por el Ministerio y si alguna hay aquí, pues nada, sería que nos lo comentara y os pondríamos en contacto con él. Y es totalmente gratuito. Es un asesoramiento y una formación para este tipo de empresas. Activa ciberseguridad. Somos muy pesados en qué situación estáis y cómo debéis de mejorar. No os olvidéis de verdad, porque el tema de ciberseguridad, los hackers están ahí a la orden del día. Nosotros tenemos la norma ISO de tema ciberseguridad y nos hacen pruebas de no cliques en este correo y muchas veces, a lo mejor en vuestra propia empresa, si queréis, le dais a un correo que no toca una factura, que a lo mejor es mentira, y ya podéis tener un gran problema. Por eso, tema de ciberseguridad, de verdad, estar un poquito al pairo por eso. Y también es totalmente gratuito y nada, pues hacer un plan de implementación de posibles medidas. Porque parece mentira, pero todavía hay gente que problema. Si alguno de vosotros hubiera solicitado el Kirifica, que no lo sé, el Instituto de Crédito Oficial ha sacado unas líneas para ayudaros a continuar en este proceso, porque a lo mejor la implementación de la solución es mayor el importe de lo que os da la ayuda, entonces os dan ese préstamo. A lo mejor la ayuda son 1.000 euros y a lo mejor lo que queréis hacer son 6.000. Pues bueno, esos 5.000 euros ellos os ayudan a poder financiarlo. Pero tenéis que haberlo solicitado antes. Spane Digital es de Cámara de Comercio y es para las empresas que quieren internacionalizarse y que necesitan realizar un plan digital para el extranjero. Pues web, redes sociales, marketing digital. No sé si alguno de vosotros lo es, pero bueno, si estuvierais en esa situación, que sepáis que Cámara de Comercio tiene lo que hacéis primero también un asesoramiento, analizar en qué estáis, y a lo mejor os podéis quedar aquí. Y si ya queréis poner en marcha una de estas ideas que os están planteando, pues creo que es el 40% en lo que tenéis que pagar. No es muy caro. Pero bueno, por lo menos os sale un poco, os da esa visión hacia dónde, qué camino tenéis. 3.200 veces, que tampoco es un coste muy elevado para el empresa. Como os he comentado, todos los servicios que ofrecemos, webinars, jornadas, visitas a centros tecnológicos, los diagnósticos, son totalmente gratuitos. Así que si alguien estuviera interesado, aunque no sea asociado del metal, no hay ningún problema. Nosotros estamos aquí para ayudaros, porque desde Red.es igual tenemos hasta fabricantes de estructuras metálicas, hasta peluquerías, porque la digitalización está. Nos podéis encontrar en Facebook, LinkedIn, y si no a través de Ferran podéis contactar con la Federación sin ningún problema. Y como yo soy muy rollera y lo importante es el tema de la facturación digital, pues nada, muchísimas gracias y Timo, cuando quieras. Sí, Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Foios y a la Oficina de la CIME de haber organizado el evento y haberme invitado a participar. El objeto de esta charla va a ser aclararos las nuevas obligaciones que vais a tener de manera próxima y dejar claro cuáles son, cuándo van a ser y qué van a ser, porque hay bastante confusión al respecto. Un poco ya el título de la jornada, claro, es que habla de dos cosas, de factura electrónica y nuevas obligaciones de facturación. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la factura electrónica y otra cosa son obligaciones de facturación. A lo largo de la charla os lo voy a ir explicando en qué se diferencia cada cosa. Pero sí insistir desde el minuto 1 que estamos hablando de cosas distintas. Perdonadme si soy un poco pesado a lo largo de la charla, pero es que son cosas distintas y en general se están confundiendo. Se habla de factura electrónica como un todo y en realidad no es así.
Muérdale. Ahí. Bien, pues voy a poner un poco primero en composición de algunas de las cosas que os voy a contar, cómo las sé y cómo hemos participado. Nuestra empresa es RP AI, somos un fabricante de programas informáticos, lo que ahora se llama ERP, para la gestión de la empresa. Entonces, estamos asociados a ABETIC, que es la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información de la Comunidad Valenciana, de la cual yo soy el presidente también. Y todas de las distintas comunidades autónomas estamos asociados en una nacional que se llama CONETIC, que es la Confederación Nacional de Empresas TIC. Bien, pues a través de CONETIC, desde ahora ya creo 6 o 7 años, se creó un grupo de trabajo junto con la agencia tributaria, porque la agencia tributaria ya tenía la idea de poner en marcha todo esto. Y entonces, hace 5 o 6 años nos pidió si queríamos colaborar para que lo que saliese al final pues tuviese el beneplácito de las empresas TIC. Y bueno, así lo hicimos y hay un grupo de trabajo de 6 o 7 años que trabaja conjuntamente con la agencia tributaria, que es lo que había en aquel momento. Luego os explicaré que ha venido la factura electrónica por otro ministerio. Pero... Entonces, el conocimiento de muchas cosas de las que voy a hablar es porque lo conocemos desde el principio, lo que se propuso entonces, cómo ha evolucionado y lo que ha quedado ahora. El objetivo de esto es la transformación digital. Hoy en día las empresas autónomos tienen que transformarse digitalmente sí o sí, porque a nivel particular nos hemos transformado también, ya utilizamos WhatsApp todos, las plataformas, está todo digitalizado. Pero parece que en empresas porque todavía se sigue con procesos antiguos. Esto hay que hacerlo y la administración ha decidido que si no lo hacemos, nos empujan a que lo hagamos. Para que a partir de ahora nos van a obligar a digitalizar todos los procesos de facturación. Aquí tenéis el índice de lo que vamos a hablar. En primer lugar, quiero aclarar bien los conceptos, las dos cosas de las que os hablaba. Luego os explicaré los antecedentes, de dónde venimos y luego veremos cuál es el estado actual, o sea, cómo estamos a día de hoy. Veremos las dos leyes que nos van a afectar y el futuro, veremos cada fecha lo que va a entrar en vigor y demás. Y finalmente os haré unas reflexiones y cualquier cosa que queráis al final o podéis interrumpirme y hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Bien, primero vamos a aclarar conceptos. Como ya os decía, tenemos que tener claro que son dos cosas distintas. Por un lado son las obligaciones de facturación o reporte fiscal, es decir, cómo tenemos que comunicar a Hacienda las facturas que hacemos. Eso es una cosa. ¿Cómo tenemos que comunicar la factura? No le tenemos que dar la factura a Hacienda. Le tenemos que comunicar que hemos hecho una factura, que tiene un determinado cliente, que tiene un NIF, que tiene una base imponible, un IVA y también una justificación fiscal. Eso es el reporte fiscal. Ni le vamos a decir qué artículos hemos vendido, ni a qué precios, ni nada más. Eso es reporte fiscal. Y luego, por otro lado, está la factura electrónica. En la factura electrónica sí que se intercambia la factura directamente. Pero este intercambio de facturas más que no afecta a que se la tengamos que dar a Hacienda, aunque al final sí que se la tendremos que dar. Pero no afecta a eso, sino afecta al intercambio de facturas con nuestros clientes y también con nuestros proveedores, porque eso afecta tanto a las facturas que emitimos como a las que recibimos. Dos cosas distintas. Una, el reporte fiscal. Yo tengo que justificar ante Hacienda las facturas que emito. Y otra cosa, que es la factura electrónica, que no es lo mismo que el reporte fiscal, donde yo comunico a mis clientes las facturas y mis proveedores me las comunican. Entonces, el primer punto, pues esto depende de la agencia tributaria. Nació con la agencia tributaria, ha sido la agencia tributaria la que ha liderado todo el proceso de esta ley. Sin embargo, la segunda no depende de la agencia tributaria, sino que nace del Ministerio de Economía. Y es el Ministerio de Economía el que ha ido liderando. Aunque ahora ya le ha pasado gran parte a Hacienda. Y va a ser Hacienda los que van a seguir con Hacienda. Lo primero se regula con una ley que se llamó antifraude, que viene del año 2021. Y lo segundo viene con una ley que se llama CRECRECE,
que es del año 2022. Ya veis, dos cosas distintas, dos leyes distintas, dos ministerios distintos. ¿A qué afecta lo primero? Pues afecta a la obligación de comunicar a la agencia tributaria todas las facturas y tickets que emitimos. Tenemos que comunicar a Hacienda, he emitido esta factura a este cliente de este importe y es un tema comercial, o lo que sea, la justificación. Y la segunda afecta al intercambio de facturas entre empresas y autónomos españoles. Entre empresas y autónomos españoles. El primero, si yo le emito una factura a un particular, se lo tengo que comunicar a la agencia tributaria. En los segundos no afecta. Yo le envío una factura a un particular y no tengo que hacer intercambio de factura electrónica. Sin embargo, aquí sí que afectará a los proveedores. Cuando me envían a mí la factura a los proveedores, también estará obligado por el Estado. Entonces es lo que sea B2B, negocio a negocio, empresa autónomo, 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 empresa. No a los que van a clientes finales, no a las intracomunitarias de momento y no a las exportaciones. La primera nos va a obligar a utilizar lo que se llaman sistemas de facturación certificados, que ahora a continuación nos explicaré. Vamos a tener que utilizar obligatoriamente unos programas que van a ser sistemas de facturación certificados, por obligación. Y lo segundo, además de afectar al intercambio de facturas, también lo hicieron para controlar la morosidad, que obliga a informar de la fecha de pago de las facturas. Fijaros que he dicho de pago, no de cobro. Va a ser el cliente que va a decir, ya pago esta factura. Vale. Vamos a ver antecedentes. Todo esto para muchos es nuevo, pero en realidad no es nada nuevo. Ya tenemos, en cuanto a lo que es reporte fiscal, lo que se llama SI, que es el suministro inmediato de información. Todas las empresas que facturan más de 6 millones de euros o que están acogidas a RTM, a una red de exportadores, pues se acogen voluntariamente, ya tienen la obligación desde 2017, creo que es, de comunicar a la agencia tributaria las facturas que emiten y las que reciben. O sea, eso ya está en marcha, pues, como 6 años, 5 o 6 años. Y luego, por otro lado, en el País Vasco ya está en marcha también el Ticket Buy. El Ticket Buy es lo mismo que vamos a tener que hacer todos los demás al resto de España, pero ellos ya están obligados desde el 1 de julio del año pasado. Ya todo esto está en marcha en otros sitios y aquí lo vamos a tener el 1 de enero. Y bueno, eso por hablar de España, pero en Europa, en Italia, por ejemplo, ya hace bastantes años que está en marcha, en Portugal también. En cuanto al reporte fiscal. Y luego, en cuanto a la factura electrónica, también ya tenemos desde hace bastantes años en marcha lo que es el FACE, que es que todas las empresas que facturen autónomos a la administración, al ayuntamiento, a la Generalitat, al gobierno central, al ministerio, que sea, desde hace ya bastantes años, tienen la obligación de enviar la factura completa mediante este sistema FACE. Es lo que se llama B2B. Negocio al gobierno. Eso ya está en marcha. O sea, como veis, de lo que os voy a hablar, la novedad es que nos va a afectar a todos, pero ya hay cosas muy similares que están en marcha. Y no de ayer ni del año pasado, de años. Bueno, entonces vamos a ir a ver cada una de las dos leyes por separado. La primera, la ley antifraude. Esta apareció el 9 de junio del 2021. Dentro de esa ley se hablaba de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Lo que hicieron fue meter en esa ley que se iba a luchar contra el fraude fiscal y para lo cual se tomaban muchas medidas. Y muchas de las cuales pasaban por controlar el programa que permite emitir facturas. ¿Cómo hago para que no lo puedan hacer de otra manera? Pues obligo a que haya un programa. De la manera que Hacienda tiene de obligarnos. Tienes que utilizar un programa. Entonces, en un principio hablaron de homologarlos, que nosotros ya les hicimos ver que era una locura, que no se podían homologar. Quiere decir que tú coges tu programa, lo llevas a un certificador, que puede ser una propia agencia tributaria o pues un sector tecnológico o cualquier agencia
garantía independiente de que sí, este programa cumple con lo que dice Hacienda. Pero eso es muy, muy difícil de hacer. Entonces, al final, se tiró por hacer que sean certificados, que luego os explicaré. Certificados si alguien certifica que ese programa cumple con la norma de Hacienda. Bien, eso quedó ahí. Hasta el 2023, el día de la Constitución, publicaron ya el reglamento, el Real Decreto con el reglamento. Entonces ya ahí aprueban ya diciendo exactamente qué es lo que hay que cumplir, qué registros deben de aportar los sistemas y programas informáticos para cumplir con la ley. Porque aquí en la ley era todo muy ambiguo, lo que sí que dejaron ya claro en la ley eran las multas. Desde el minuto 1 ya dejaron que las multas eran por cada cliente y ejercicio que infringiera la ley, 150.000. O sea que un cliente por 4 ejercicios, 600.000 euros. No para vosotros, sino para el desarrollador del software. Los que hacemos los programas, las empresas, esas son las multas a las que estemos obligados a cumplir. Con lo cual, veréis que nosotros somos los primeros que nos tenemos que asegurar mucho. Sea el programador un programador en su casa o sea el programador la mayor multinacional. La misma. Bien, pues aquí se aprueba el reglamento, que luego tuvieron que publicar una modificación, que ha sido hace poco, del reglamento, porque habían puesto unas fechas que no han podido cumplir por plazos, y entonces se ha sacado un nuevo reglamento, una modificación del reglamento solo para modificar las fechas. Bien, pues esto queda ahí, y ya el 17 de octubre de 2024 se publica la orden ministerial, donde ya sí que va con pelos y detalles todas las especificaciones técnicas y funcionales a las que hacía referencia el reglamento. Dice cómo han de ser estos programas, qué es lo que han de cumplir, etc. Y estandarizan los registros de comunicación también. Ahí, además, lo que se dice es que en el reglamento, que aparte de la orden ministerial, en la sede electrónica se irá publicando, la sede electrónica de la agencia tributaria se irá publicando todas las normas que afectarán a eso. Y ya, a día de hoy, pues ya está totalmente funcional en la agencia tributaria. Que quien quiera ya voluntariamente puede estar haciendo esto. Pero ahora les explicaré que se llama Verify. Luego, por otro lado, ¿cómo tenemos la otra ley? La otra ley es la del 22, que se llama Ley Crea y Crece, que ahí metieron un montón de cosas en esa ley y de paso metieron el tema de la factura electrónica. Yo creo que un poco obligado porque Europa ya estaba apretando de que eso había que transponerlo a cada estado y ahí ya se puso. Bueno, de aquí salió un borrador en junio del 2023. Salió un segundo borrador el 5 de marzo de este año y no tenemos más. No tenemos ni la orden ministerial ni se ha publicado nada en sede electrónica. Con lo cual, desde mi punto de vista, esto está un poco verde y yo creo que va a tardar un poquito de tiempo todavía. Estamos hablando de lo que es factura electrónica. Lo otro era obligación de reporte fiscal, esto factura electrónica. Bien, y luego, por otro lado, tenemos las directrices europeas, que en el 2022 crearon un proyecto, un nombre muy bonito, que se llama VIDA, pero cuando lo deletrean ya no es tan bonito, que es IVA para la era digital, el nuevo IVA para la era digital, de Digital Age, donde lo que quieren es que todo el intercambio de facturas y demás sea digital con el fin de controlar todo el IVA a nivel europeo. Entonces, aquí el 11 de marzo de este año también, el Consejo de la Unión Europea ya aprueba el paquete de reformas en torno a la iniciativa. O sea, ya está aprobado un paquete de reformas de todo esto. Que eso luego se tiene que traspasar a cada país. Cada país, luego, aquí en el reglamento que saquen en España de esta ley Crea y Crece, es donde vendrá, yo creo que todo lo que regula Europa. Y esto Europa sí que habla del 1 de julio del 2030. El 1 de julio de 2030 será obligatoria para todas las
transacciones entre empresas europeas y dentro de cada país el utilizar la factura electrónica. Hasta aquí es poco el estado actual. Ahora ya os voy a hablar del detalle de las obligaciones que nos pone cada ley y a quién afecta. La primera, la del reporte fiscal. ¿A quién afecta? A todos los obligados a emitir facturas o tickets, salvo exento. Todos los obligados a emitir facturas o tickets. O sea, yo tengo una cafetería y tengo un terminal con el que saco tickets, estoy obligado. Tengo una empresa facturo, estoy obligado. Soy taxista y llevo el sistema de microtickets, estoy obligado. O sea, todos están obligados a emitir facturas. La emitas a quien la emitas. La emitas a un particular, la emitas a una empresa, la emitas a Europa. Todos están obligados, estamos obligados a estar, salvo los que están exentos. ¿Y quiénes son los que están exentos? Pues los que ya tienen otra obligación similar. Los que ya están obligados, los que os comentaba antes, de más de 6 millones de euros, que ya lo tienen que notificar por el sistema que se llama SI, pues estos no les vas a poner una segunda obligación. Ya están exentos. Están exentos también los del País Vasco, porque ya ellos lo hacen por el Ticket Buy. Y luego determinadas operaciones que están exentas de facturar, que son muy poco habituales. Entonces, ya tenemos claro que todos emitamos facturas o facturas simplificadas o tickets. Estamos obligados a comunicar a la agencia tributaria que se ha emitido esa factura o ese ticket, independientemente a quién se la estemos emitiendo. Obligaciones. Pues obligación número 1, utilizar lo que ellos llaman un SIF, un sistema informático de facturación. O sea, un programa que emita las facturas, y que esté certificado con la norma que pide Hacienda. Con lo cual, a partir de este momento, no se pueden hacer facturas en papel, no se pueden hacer facturas en Word y tampoco se pueden hacer facturas en Excel. En Excel, tal como se entiende generalmente, porque otro día en la agencia tributaria nos decían, miembros de la agencia tributaria, que hay un formato de Excel que con macros se podría hacer. Yo no lo veo que se podría, pero muy difícil, complicado. ¿Y esto qué es? Que el sistema de facturación debe estar certificado según las especificaciones de la norma. No hay homologación, como te decía antes, sino que hay certificación. ¿Y quién certifica el software? El que lo fabrica, el que lo desarrolla, y si no lo estuviera, porque a lo mejor no está implantado en España, es algo a nivel mundial, el implantador puede hacerse cargo de certificarlo. Certificarlo es decir, mediante un documento escrito, que tiene que estar en el propio software, que cumple todas las condiciones que Hacienda dice. Tal. Yo me comprometo a decir que todo eso lo cumple el software. La espada de Damocles que hay encima son 600.000 euros por cada cliente. Os podéis buscar que si decimos que lo cumple, es que lo va a cumplir. Salvo algún inconsciente que haya por ahí, ¿no? Vale. Entonces, obligación de utilizar un programa y que debe estar certificado. Bien. Y Hacienda, a lo largo del tiempo, esto ha ido cambiando bastante, pero al final lo que decidió es que nos va a dejar dos opciones. Una es utilizar un sistema que ellos llaman Verifactu, que a lo mejor hoy es la primera vez que lo oís, pero a partir de enero del año que viene los vais a oír habitualmente. Verifactu. Y otro que es no Verifactu. ¿En qué se diferencia? Pues Hacienda dice, vale, te voy a permitir que en el momento que emitas la factura, en el momento, o sea, no 10 minutos más tarde ni media hora más tarde, en el momento que la emitas, me pasas el reporte fiscal de que has emitido esa factura. Entonces, yo como agencia tributaria ya me quedo tranquilo que tú cumples con la agencia tributaria porque me das esa información en el momento que la emites. Entonces, eso es el sistema que es Verifactu. Revisión voluntaria y validación de los registros de facturación. Esto funciona que el programa se conecta con la agencia tributaria y dice, he emitido una factura, un ticket a este cliente con este NIF, estabas disponible y esta justificación fiscal. Hacienda te dice, ok, está bien. Y ya está. Eso es.
Sí. ¿Puede ser una cantidad? Vale. No. Cualquier cantidad. Vale. Cualquier cantidad. Si el que va a gastar aportar una cantidad, tienes que corregir en breve factura o algo. ¿Cómo usted? Tienes que corregir. No, eso ahora os hablaré. La palabra que vamos a conocer todos de Santa certificar va a ser la factura rectificativa. Cualquier cosa que cambie, factura rectificativa. Y la factura. Por ahí también es importante que cuando elijáis el software os dé facilidad para hacer esto. A ver, Me equivocas en una factura de lo mismo que son solo y otro. sí, pero no es lo mismo que tú en el software le digas, me he equivocado al hacer esto y él te da la rectificativa y te la deje preparada para que tú cambies la nueva. Que te diga, no, ahora tienes que entrar otra. Entrar lo mismo que habías entrado la otra en negativo haciendo la rectificativa. Ahora, Y ahora no puedes hacer una factura negativa, o sea, de rectificativa buena. sí, eso es lo que vas a tener que hacer. Cuando hagas una y esté equivocada, que se Abonarla por completo y hacer hay una cosa veréis, lo pone en la ley de anulación, pero es para casos muy específicos. En general, hay que hacer rectificación. El importe de base es cualquier euro, o sea, Sí, tienes que, aunque vendas por 0,50, por lo que sea, es factura. No hay como que vendas en negativo. también. Vale. Entonces, eso, Hacienda te dice, si me la dices así, pues te dejo, está en este sistema. ¿Que no me las quieres remitir en el momento? Pues, te permito que haya otro sistema que se va a llamar No Verifactu, en el cual no me tienes que enviar la factura inmediatamente. Pero ese sistema ha de cumplir con todas estas normas. Tecnológicamente muy difíciles de hacer. Porque existen cosas de encadenamientos, de ir a temas blockchain. Y ya no es que sea difícil de hacer a nivel de software, es que luego en el manejo también te va a complicar bastante la vida. Y luego, por otro lado, te dice, vale, no me las tienes que emitir en el momento, pero en el momento que yo te reclame, pues tú a mí me las envías inmediatamente. Tengo este sistema. Y además, según nos decían ellos desde un principio, quien no utilice estos sistemas de facto tendrá que justificar muy bien por qué no lo utiliza. Cuando te dicen eso, pues vamos a ver el facto. Entonces, lo que hace es subes en la agencia tributaria, en el momento de emitir la factura es inmediato. No dentro de media hora ni 10 minutos, no, en el momento que esté. No. Pensaba que por reaccionar. No, te lo voy a hacer el Si metes la pasta. Claro, automáticamente tienes que hacer la rectificativa. Claro. Si no, no. O sea, lo que no entiendo es, yo emito una factura, ¿vale? Y me equivoco. ¿Qué hago? Me pueden penalizar. Claro, tú ya no la puedes cambiar. Pero me he equivocado. Tienes que anular Hacer y volver a anular y volver. Claro, es un sistema rápido. Que no entiendo eso de los míos. No, o sea, al final vamos, cada que hagamos una factura, vamos a decir, Claro, en el momento que tú le digas grabar, tu programa se conectará con Hacienda y las cuidará. nada más la has equivocado, ya está penalizado. No, Bueno, tienes que la corregir. tienes que corregir. La tienes que Para corregir. corregir te costará más trabajo que antes. Allí también hay sistemas que Hacienda nos ha dicho que es correcto. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa tienes el sistema de en el momento que lo haces, la emite y alternativamente hemos puesto otro que es prefactura. O sea, tú puedes decir, hago la prefactura, lo compruebo, está todo bien, la paso a factura. Ahí, claro, todo tiene sus pros y sus contras. Si empiezas a hacer prefactura para luego validarle también. Entonces, Hacienda quiere decir que nosotros, cuando tiramos una factura, estamos intentando engañar a la Hacienda. No. No, por supuesto. Está diciendo, o sea, yo ahora, por ejemplo, le llamo a un cliente, ¿no? Y digo, mira, no, es que no estoy con un concepto, ¿vale? Rectifico. Me pueden decir que yo estoy intentando engañar a la Hacienda. No, tú le haces una factura y se la envías al cliente. Y el cliente dice, pues no estoy de acuerdo en esto o aquello.
Pues vale, lo corregimos. Pues Yo tengo 10 minutos para... no, porque es en el momento que lo has hecho, has subido. Ya está ahí. Entonces, ahora le dices, no estoy de acuerdo, vale, pues ahora te envío la rectificativa que anulaste y te la hago nueva con lo que tú dices. Y al final no te dice nada a eso, ¿sabes? Al final te dice además eso que además en el País Vasco está pasando, que son las rectificativas son Valencia, no es el País Vasco, estamos aquí en Valencia, entonces, lo que quiero decir que muchas veces, y es una factura de un cliente, no está contento, ¿no? Y tienes que rectificar, ¿no? Claro, tú haces la contraria, haces el abono y la vuelves a hacer. Y si Quería hacer una factura al cliente, contrastar. Ok, y luego ya. ok. Claro, este es el otro, ese es el otro. Pero eso ya depende del programa. Si la cagase, más trabajo. No va a pasar nada, la agencia tributaria son conscientes de que esto va a ocurrir. Para que así te implica mucho más tiempo. Sí, porque yo facturas y haces facturar. Estar muy pendiente de todo. Con la primera ley es que no haya software que permita ocultar facturas, ni que pueda cobrar facturas, ni todo ese tipo de cosas. Es que lo que no entiendo es que yo subo una factura en Finesta, ¿vale? Y mi cliente la suena en estamos ocultando. Tú no ocultas nada, pero ellos sí que han detectado que hay sitios donde emiten, por ejemplo, tickets y luego dicen de tal ticket a tal ticket, eliminados. Estaba hablando de tickets de menos de una cantidad. No, de tickets hasta 3.000 euros, por ejemplo, o de software también, de facturas. Eso es lo que quieren evitar. Una pregunta, si lo que está mal es que conocerte, ¿también hay que hacer una rectificativa o eso da igual? En teoría, eso es que queda ambiguo, pero yo haría una rectificativa. Porque es que en el momento que lo haces, te sube Hacienda. Entonces, si la quieres cambiar después, la huella de tiempo que lleva la factura ya no cuadraría con la que has subido. Entonces, yo rectificativa. ¿No? Y una segunda pregunta, el ticket de 5 cèntims del paquete de pizzas, ¿hay que demanar-li nom i No. Todo lo que son tickets o que se llaman ahora facturas simplificadas, no es necesario comunicar a la agencia tributaria el nombre ni datos del cliente. Pero si hay no hay factura electrónica. Hay obligación. Tú le dices a la agencia tributaria, he hecho un ticket de este importe a una venta. Pero le dices el número de la factura y el importe, el IVA y la justificación fiscal. ¿Con alguna cantidad determinada o el ticket hasta No, cualquier cantidad? cualquier cantidad que te permita hacer facturas simplificadas. Dentro de las facturas simplificadas hay un límite que creo que es 3.000 euros que no puedes hacer. Si te permite hacer facturas simplificadas, lo puedes hacer así. Vale. Y eso. ¿Y cómo se va a distinguir esto? Pues en la factura va a ir un código QR con una leyenda que pondrá que es Verify. Ahora os enseñaré cómo ver. Entonces, los sistemas no Verifactum, que os digo, se envían a Hacienda solo bajo requerimiento, tienen muy alta complejidad de certificación del sistema de facturación y no llevarán ni el QR ni la leyenda Verify. Yo, entre las empresas desarrolladoras, estamos todos tirando por ahí. Solo conozco un caso que va a hacer también. Pero estamos todos tirando. Porque realmente, esto, aunque ahora, o sea, todo esto ahora que estáis diciéndome que lo veis tan raro, ya lo vivimos hace 6 años con el suministro inmediato de información. Ahí lo que pasa es que sí que hay un plazo de 4 días. Entonces ahí también hay una de las comuniques y tal. Pero al final eso, el software lo gestiona por detrás y tú ni te enteras. O sea, tú estás haciendo tu factura, el programa está haciendo la tienda y tú ni te enteras de nada. Si el software está bien hecho, no tendrías por qué enterar de nada, salvo que haya una incidencia. Entonces sí que te tiene que saltar el software. Oye, esta factura a Hacienda no le gusta
por lo que sea, pues no está bien el NIF, por lo que sea. Ah, vale. O sea que eso es algo que hay ahí escondido que tú ni Claro. estás usando. Si el programa está bien hecho, tú ni te enteras. Nosotros, por ejemplo, Sube directo y tú ni te enteras. en el DSI, nuestros clientes no se enteran de nada. Solo cuando hay alguna incidencia que a la agencia tributaria no dice que el link no es correcto o alguna cosa de eso. Para lo cual también el programa ya pone los filtros anteriores para que eso no ocurra. Se controla el número del CIF, se controla la letra del DNI, se controla el NIVA, si es europeo, continúa estando sobre una base de datos europea. Y tú ni te enteras, tú estás haciendo ahí tu factura y no te enteras de nada de eso. Entenc que tot això està comunicat online de 24 hores. Sí, claro. Pero si hi ha un fallo de un apagón o ni ha un fallo que no tienes wifi ese día lo que siga, o... Pues la subirás después y Hacienda lo que te pide es una justificación de por qué no se han subido en el momento. Pues la subirás después y las anteriores. Además, el otro día estábamos en una presentación de esta que estaba el delegado especial de la Agencia Tributaria y nos dijo delante de todo el mundo que van a ser muy, muy comprensivos. Primer año. No sé, lo que mi pregunta de todo esto, las asesorías, ¿dónde van a quedar? Ahora, Porque veo yo que van a desaparecer. no. Bien. Vale. Mira, ¿veis? Esto es cómo vais a ver las facturas útiles. Si os llegan alguna del País Vasco, ya son así. Será la factura y llevará un código QR con esta leyenda, País Vasco. Tiene que ser así. No pueden ir ni en cualquier tamaño, está especificado que tiene que ser de un determinado tamaño, tanto la leyenda como el código QR. No confundáis con que ahora ya en muchas facturas ponen proveedores un código QR que lo lees y lo que haces es encadenar a su página web. Eso no es, van a ser esa. Estas tú vendrás, leerás el código QR, esto encadena con la agencia tributaria y te devuelve 3 estados. Factura encontrada, quién las pide, qué número de factura es, en qué fecha y el importe. Factura no encontrada, no le consta a Hacienda que esa factura o ticket se haya emitido, o no es verificable porque el QR es correcto o lo que sea. Entonces, con esto, ¿qué es lo que consigue la agencia tributaria? Pues tener un montón de inspectores en la calle. Porque ahora cualquiera y no te la lee la factura de este, me están emitiendo tickets falsos o a saber. Bien, entonces, lo que obliga es a utilizar una aplicación. Vale. Luego, una de las cosas que también se le dijo a la agencia tributaria desde el principio es que, claro, para autónomos, para pequeñas empresas, por ejemplo, hay gente que factura un alquiler y hace 12 facturas al año. Entonces, comprar un sistema certificado para 12 facturas, pues la agencia tributaria ya dijo desde el principio que ellos van a desarrollar un programa que va a valer para facturar. En un principio tenían un límite de 100 facturas al año, pero luego cuando sacaron la orden ministerial, ese límite ya no existe. O sea que no hay límite para emitir facturas con el programa de Hacienda. Y el programa de Hacienda te va a permitir hacer lo que pone aquí: capturar, almacenar y consultar los datos de las facturas que emitas, expedirlas con formato imprimible o PDF, descargarlas en PDF y generar y almacenar los registros de facturación. Lo que sí que nos han dicho también es que no va a permitir personalizarlo. O sea, no te vas a poder poner el logo ni cambiar las cosas de eso. Ahora luego os enseñaré una imagen también de este programa. ¿Hay alguna diferencia con los software privados? Que Hombre, Es gratuito. que esté gratuito. Todo va a pasar con el software privado. Pero Depende del uso esto que es muy simple. Y, por ejemplo, los que hayáis tenido alguna experiencia emitiendo facturas con el FACE, es muy laborioso y bien farragoso el software que utiliza facturas rapidísimamente con este lento. Bien. Luego, una vez se publica la orden ministerial, habrá
un plazo de 9 meses para desarrolladores y la agencia tributaria para tener preparados los programas. Esto quiere decir, eso ya viene en la orden ministerial, que el 29 de julio tienen que cualquier programa nuevo que compréis tiene que estar ya preparado para hacer verificar. Un programa nuevo que compréis. Si el vuestro es que os lo actualizan o que lo adaptáis, eso tenéis hasta final de año. Pero si lo compráis nuevo, el 29 de julio. Aquí se cambió la modificación que os he dicho antes del reglamento que sacaron, es porque en el reglamento decía entrará en vigor a partir de 9 meses para eso y para las empresas un plazo también. ¿Qué pasó? Que luego se retrasaron con Europa en la orden ministerial y ya el plazo que ponía allí no lo podían cumplir porque esto en principio entraba en vigor el 1 de julio. Dentro de un mes entra en vigor. Pero como por plazos no es que sacaron una modificación y finalmente entra en vigor para empresas 1 de enero del año que viene. Para autónomos 1 de julio del año que viene. Eso ya sí o sí. Esto, la factura electrónica que ya veremos, esto sí o sí. 1 de enero empresas, 1 de julio autónomos. Para empresas 1 de enero y para autónomos. Aquí yo también hago una reflexión que respecto al volumen de la empresa, de cuántas facturas haces y demás, si puede interesar acogerse al DSI, al suministro de información o a verificar. Si está cerca del límite, yo creo que te interesa más el SI, porque te permite un margen de 4 días y luego Hacienda te da una serie de facilidades que aquí no te da. Por ejemplo, si estás en el SI, no tienes que hacer el 347, el 390, la declaración de Hacienda del IVA, también te sale en la última declaración. O sea, tienes una serie de mejoras que con respecto a la comunicación de Hacienda que aquí no tienes. Por otro lado, en el SI tienes que comunicar las que emites y las que recibes también. Cosas. Ese es el logo que le puso Hacienda. ¿Veis aquí abajo? Verifactu. ¿Veis? Este, por ejemplo, es nuestro RP. Nuestro RP, nuestro programa de facturación. Cuando generas las facturas, se guarda aquí, ¿veis? Aquí pone HTTPS para AEAT, la agencia tributaria, con un enlace que es dónde está la factura, qué fecha es, que es el enlace que tiene la agencia tributaria. Hay un botón ahí, pinchas y está. Y ese es el código QR que va a ir en la factura para que se pueda ver. Y luego lo que es la justificación fiscal, que es qué tipo de factura es y el rango fiscal. Este es el ejemplo de cómo es el programa que nos lo ha enseñado Hacienda en alguna presentación de cómo es el programa gratuito. Si alguno conocéis el SI, veréis que el aspecto es bastante simple. Veis lo que hará es hacer una factura con este formato, donde aquí tenemos la leyenda Verifactur, el código QR y el contenido de la factura. Este es para el programa gratuito. Luego, por lo que me comentabas tú, hay otra. Está lo que se llama revisión instrumentales, los asesores o gestorías. Hay muchas asesorías o gestores que emiten la factura por nombre de empresas o autónomos. Pues bien, eso está contemplado también en la ley. Está contemplado que pueda ser un asesor o una gestoría el que emita las facturas en nuestro nombre, que es lo que se llama revisión instrumental. Entonces, el primer párrafo, que puede ser emitir facturas verificables, lo puede hacer un tercero. ¿Ves? En caso de existir, los datos del mismo deben constar en la cabecera de la red. Cuando yo le envío la factura de una empresa o de un autónomo, figura que yo soy quien lo envío. Pasa lo mismo con la declaración de la renta. Cuando la hace un asesor, la presenta él con su certificado. Y ahí va en lo que envía él, quién es el que la envía y el tributario que eres tú, el que la presenta. Entonces, esto hay una cosa que se llama convenio de colaboración que los asesores firman con la agencia tributaria para poder hacer esto. Entonces, había uno que ya se llamaba, que era el convenio 13, que era para el DSI, pues ahora han sacado uno nuevo similar, que es el convenio 17,
Y entonces el asesor firma ese convenio con la agencia tributaria y ya puede ser él el que emita las facturas en nuestro nombre. Y nosotros, tanto el obligado, o sea, que emite las facturas, como el asesor y el revisor, podrán consultar los registros que remiten a este. Bien. Hasta aquí el Verify, las obligaciones fiscales. Ahora vamos a la ley CREECRE. Esa es la de intercambio de facturas. Entonces, ¿esta a quién afecta? A todos los obligados a emitir y recibir. Emitir y recibir. O sea, esto emite tanto obliga tanto a clientes como a proveedores. Facturas o tickets que sean B2B españoles. O sea, facturas que sean entre negocios españoles. No intracomunitarios, no exportación, no a los que se emitan a clientes finales, no a los que se emitan al gobierno, porque esos ya están obligados por el FACE, y no a los intracomunitarios de momento, y no a la exportación. Todos los obligados a emitir facturas o tickets y a recibirlas. Punto principal. ¿Esto qué es lo que va a obligar? Obliga a intercambiar facturas electrónicas. Os voy a explicar lo que no es una factura electrónica para que quede más claro el tema de hoy. Yo hago con mi programa un PDF, ese PDF lo envío con correo electrónico, lo firmo si quiero digitalmente, lo envío por correo electrónico al cliente, todo ha sido digital, pero bueno, eso no es una factura electrónica. Una factura electrónica es un archivo informático que va en un lenguaje que se llama estructurado, que es lo que utilizamos los informáticos para programar. Pues al final es solo un fichero informático, que no vais a poder leer, informático, de marcas que se llama. ¿Y qué hacemos con ese fichero? Ese fichero no se lo puedo enviar al cliente, ni a mí me lo va a enviar el proveedor. Lo tengo que subir a una plataforma. Como el FACE, si habéis hecho aquí con el FACE, una vez lo haces, lo tienes que subir a la plataforma de FACE. Pues aquí es lo mismo. Generará el programa una factura, un fichero, y ese fichero lo subirá a la plataforma. Aquí también, después de mucho pelear, va a haber una solución pública de facturación electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una plataforma que va a ser, en este caso, de Hacienda, donde vamos a poder subir esas facturas. Porque en un principio lo que plantearon es que hubiera muchas plataformas privadas que podrían intercambiar facturas, más una pública, si acaso, donde también. Lo primero que nos quejamos es que si hay plataforma privada, la plataforma privada te va a cobrar por subir y por bajar cada factura y no tiene sentido que una cosa que es una obligación del Estado te obliguen a pagar por eso. Entonces, ahí hubo mucha pelea y al final se ha conseguido que esto lo va a liderar la agencia tributaria y son ellos los que van a desarrollar esta plataforma. Y ahí, independientemente de que lo hagamos por plataformas privadas, habrá que subir una copia electrónica. Y luego, por otro lado, habrá que comunicar el estado de pago de la factura. En algún momento, el programa también dirá, esta factura ya está pagada. Y eso habrá que comunicarlo. Y aquí, en principio, esto obliga solo a facturas, no a tickets, ni a facturas simplificadas. Salvo excepciones que hay, pero en general no. ¿Y cuándo entrará en vigor? Entrará en vigor cuando se publique la orden ministerial, que no sabemos cuándo va a ser. Para las empresas de más de 8 millones de euros habrá un año, para las de menos 2 años. Pero no sabemos cuándo se va a publicar la orden ministerial. Entonces, a partir de ahí sí que pone esto claro, pero no sabemos cuándo. Por eso os decía al principio que esto lo veo que está un poco verde, claro. Una pregunta. La publicación al estado de la factura, eso te obliga a decir si la he pagado o no la he pagado. ¿Vale? Eso sirve también, por ejemplo, yo como proveedor, que el cliente haya pagado o no para poder reclamar. O sea, ¿va a haber algo que nos ayude a cobrar? Legalmente no Por lo sé. En teoría, la teoría es ¿A lo moroso?
La teoría es para que controlar la morosidad. Para luego- Dice que te pague, problema, ¿eh? La teoría no pone nada. Y habla para- Que vas a tributar sin cobrar. O sea, eso es lo que quiero decir, es que seguimos igual, o sea, el problema es que las empresas tienen el problema y eso no se resuelve. Hay que hacer la factura, pero Estamos perdiendo el tiempo y con más obligaciones. Claro, es que, y no podemos cobrar. Bueno, hombre, vamos a ver, en principio sí que parece esto. no parece, ¿no? O sea, a mí, yo subo una factura fácil y me la pagan a 5 meses. Sí, ¿Quién está incumpliendo la ley de pago? es que te la paga 5 meses, bueno, es que te la paga 5 Yo la meses. puedo reclamar. Supongo que lo podrás reclamar ¿No legalmente. te servirá para algo? No, ¿Cómo reclamar? yo me digo yo. Entonces, esta obligación por 4 días, por 10 minutos, está diciendo. Una factura que no la subo o no modifico y la Hacienda viene y señor Hacienda y dice, 70.000 la dice, ¿qué has hecho esto mal? Está mal. No, yo no te digo la contraria, ¿eh? Es una reflexión, una reflexión en voz alta, ¿no? Claro, no. Pero estamos perdiendo el tiempo en el sentido de que solamente nos están metiendo obligaciones que tenemos que estar controlados, controlar a los proveedores, a nosotros, claro. ¿Para qué? Para nada. Claro, es que eso pasa hoy en día con muchas legislaciones. Ya, Las bueno, nos obligan a pero, cumplir muchas cosas. estamos ahora en esta ley de crear, antes no era después la morosidad, ¿no? Sí, control de Pero la la morosidad es tanto por nuestra parte o por la parte de ellos. No es por parte de ellos. Claro, es que No, por si el nuestra primero que parte. incumple es el Estado, pues Yo he hecho una nota, amiga. A ver, si a mí me pasa el trimestre y no me han pagado el IVA, yo tengo que pagar IVA y IRPF. Sí. ¿Sí o no? sí, ¿Vale? sí. Y entonces, estamos hablando de 30 euros, 50 euros o 20 euros, ¿vale? Yo tengo que pagar porque como me pase un día, es el 20% de lo que yo pago. ¿Sí o no? Sí, sí, Luego, la morosidad, los cobros, entonces, es un trabajo. sí, Vamos a ponernos al día todos, ellos, nosotros, en el sentido de que todo esto lo vamos a hacer porque es para bien para nosotros, pequeña empresa. Estamos hablando de tanto de empleados, ¿no? Digo, para los empleados. Bastante de poder pagar las nóminas, pagar el IRPF, ya este mes llegará el IRPF del 24, más el IVA del segundo trimestre, entonces, no entiendo nada. no, estoy de acuerdo contigo, yo cada vez No, ya, Tenernos controlados, pero porque la ley de la morosidad, en teoría, pone que el Estado ha de pagar en X, luego no lo cumple. Y ya está. Eso es lo que pasa. Y esto en teoría es porque luego en las empresas, en el impuesto de sociedades, deben presentar, pone en cuántos días pagan. Entonces tú antes de contratar con un cliente, lo luego que paga 180 días con Confinding, que luego te lo retrasan 2 meses y tú cobras Confinding a 6 meses. sí, pero eso sabes que es ilegal, pero es que no tienen Ya, nada que pero hacer. entonces yo acabo. Va contra una empresa que es un cliente potencial mío. O sea, estamos hablando de. Yo creo que. De todas Me maneras, callo porque me dicen. está grabado. Está grabado. Yo no tenía que. Tener en cuenta que se está grabando. Tener en cuenta que se está grabando. Lo que digas, lo que digo lo tengo muy claro. Pero sí. Lo dejo que. Habéis dicho antes que si te equivocas, haces una rectificativa. Estamos hablando de un sistema parecido al FACE, ¿no? ¿Con factura? No, esto es otra cosa. El FACE es para factura electrónica. Bueno, sí. Lo, Yo es que he intentado hacer una rectificativa de una factura de FACE que era base, masiva, menos retención. Y fue imposible. Me decía que no podía poner datos negativos, o sea, no la pude anular. Fui al organismo pagador y me decían que constaba como que no salía como anulada, pero que no pasaba nada, que la volviera en cuenta. Fue imposible, era por si podías explicar cómo se hace una factura rectificativa. el FACE. Vale. Que por eso os decía antes un poco el programa que te vayan a dar con
con la perspectiva de lo complicado que es de hacer cosas con el FACE, pues como sea igual vamos apañados, ¿sabes? Sí, pero un abono. El abono te lo no puedes poner en negativo, activo, negativo. Un abono, una evolución, Bueno, y está, y después se pincha una otra. el tema es que en parte lo que te dicen es que no está No, la la negativa de la riqueza. Claro. Eso lo tienes que clasificarla, facturarla tú, hacer una rectificativa, te la guardas y subirla buena. No es que no te deja fácil de rectificar nada. Haces, tienes que subirla limpia. Entonces tú haces el abono para ti, abonas la factura internamente y la vuelves a hacer. Y esa es la que tienes que subir. Con número de fase 0000. Claro. Y luego te la abona cuando no se acuerda. Porque ya digo, hostia, tú tienes un fallo 000. Y luego otra cosa que has visto que las facturas no van a ser personalizadas, será un estándar. No, el programa que te da Hacienda no te va a permitir personalizártelo a ti. O Y sea, cuando poner tu hemos logo. tenido que poner la ley de protección de datos de fulanito de tal SL, Supongo que lo habrán tenido en cuenta. O no. O no. Yo supongo que sí. Pero eso- Pondrán una genérica de protección de datos Claro, que sirva para digo yo que sí. según el Real Decreto 2017, no sé qué. y- 4 años. tenemos una persona estándar todos. No lo Porque sé. todos hemos pagado a alguien que nos ha puesto esa frase en la factura. Sí, no sé cómo lo va a solucionar ella Hacienda. No te sé decir Pues lo yo que ya es. sé cómo. Si no, ya os decimos nosotros la frase. No os preocupéis. Vale. A ver, estábamos con la factura electrónica. Entonces os estaba comentando que va a haber esa plataforma donde vamos a subir el fichero y descargaremos los de proveedores. Esto es lo que os decía que una vez, si estos sistemas funcionan bien, van a ser más cómodos, porque tú directamente harás la factura y no te tienes que preocupar ni imprimirla, ni enviarla por email, ni nada, o sea, la harás flac, y ya directamente la tendrá tu cliente. Y al revés, a ti te emite una factura, tú vas a recibir la factura y automáticamente te vendrán las facturas de tus proveedores. Y si según el software que utilices lo podrás parametrizar para que se compruebe con los albaranes, para que se contabilice automáticamente, para que el sistema, cuando funcione y funcione bien, nos va a resultar más cómodo. Seguro. Pero claro, ahora lo vemos como una dificultad, pero vamos, yo apuesto porque esto irá bien, lo veréis. Vale. Luego, aquí hay que comunicar el estado de la factura, bueno, excepción de las simplificadas y cuando trabajo. Bien. Este es un poco el esquema que plantearon en un principio, que todos les decíamos que era una locura, porque decía, tú emites la factura, tu software lo envía a una plataforma privada. Puede haber 1, 1000 o 10.000 plataformas privadas, que entre todas ellas se tienen que entender para tener todas las mismas facturas. Y luego, además, esto a través de otra le llegará a tu cliente. Y además pondrá una copia en la pública. Y luego, además, el cliente, cuando considere, cuando haya pagado la factura, la comunicará al estado de pago. Bueno, así que, entonces, pero eso es un lío. Entonces, al final, sí van a meter estas plataformas privadas porque ya las grandes superficies, por ejemplo, ya integran sistemas EDI, que se llaman, de intercambio de documentación. Entonces, el programa directamente le envía la factura o recibe el pedido. Entonces, eso lo van a mantener. Pero lo que va a ser fundamental es un sistema público, que es donde subiremos la factura y descargaremos la factura. Y ahí también es que hicimos mucho hincapié en esto porque, así como lo otro le está comunicando a Hacienda que has emitido una factura y no tiene más importancia, salvo el posible error, la rectificativa, etcétera, aquí le estás diciendo a una o 1000 plataformas privadas a quién le facturas, cuánto le facturas, cómo le facturas. Ojo, ¿a quién le compras? ¿Cuánto le compras? ¿Cómo le compras? Si mi empresa es comercial, pura, y yo lo que hago es comprar y vender y le digo todo eso a todo el mundo, pues ¿cuánto va a durar mi empresa?
Porque, claro, habrá, De datos ahí donde está. habrá protección de datos, habrá confidencialidad, pero ya sabéis cómo está todos los días el ciberataque. Tienen eso. Entonces, te dice, vale, si se lo tengo que decir a Hacienda, se lo diré. Pero ya que entre en Hacienda ya es bastante grave. Pero que haya un montón de plataformas privadas ahí que intercambian todos mis datos, pues, desde mi punto de vista. Y vale, al final ya se va a hacer y además no lo va a hacer el Ministerio de Economía, sino que lo va a hacer Hacienda. Entonces, esta plataforma, que se va a llamar así, SPCP, que quiere decir Solución Pública de Facturación Electrónica. Tenemos claro. Y esto funcionará como un repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas. Esto está previsto que se desarrolle por la agencia tributaria. Y aquí en un principio, hasta hace nada, hasta marzo que salió el tema europeo, dijeron que esto iba a ser como parte. O sea, el fichero, el lenguaje que utiliza, idioma para que entendáis lo que se llama lenguaje, es facturar, que es en lo que va a hacer. Pero Europa ha dicho que no, que ellos lo quieren hacer en un lenguaje que se llama VL. Entonces ya nos han adelantado en Hacienda que ellos lo van a hacer así también para no hacer una cosa que luego cambia cuando estemos en Europa, cuando se ponga en marcha en Europa. Y eso está, es necesario que haya un día que salga una orden ministerial, que lo regulen, etc. Por eso os decía que esto aún tardará. Por eso que cuando os vengan algún asesor o alguna empresa que la factura electrónica está en vigor en enero, que te tienes que poner ya mi programa, no. Ya, pues no. Lo que entra en vigor es el Verify. Eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta para presentarlo. Pero en julio de 26. Ponemos en julio de 26. Ponemos en julio. Sí. Pero Empresas en el enero. tiempo pasa muy deprisa. Sí, sí. Pero sí, yo llevo 3 años pagando ya esto y no sirve para nada. Es que ese engaño, hace 3 años que yo ya compré el programa y le dije que no servía para nada y me dijeron, sí, es que ya está, ya lo van a hacer ya. Por Y eso, así llevamos 50 pagos todos los meses. por eso estoy yo aquí para explicaros cuando entra en vigor. 50 euros todos los meses. Porque lo utiliza mucho como argumento de venta. Ya, esto lo tienes que poner ya porque está. Y claro, este chancho, o sea, es que todavía no se sabe ni dónde va a estar la plataforma, ni el lenguaje en el que habrá que incluir las facturas electrónicas. Todo eso no se sabe. Entonces, aunque te digan un programa ahora que está preparado para factura electrónica, sí estará preparado para factura electrónica de papel o un sistema similar EDIS, pero no para esto que viene. Todos estos programas tienen algún tiempo de obligación. Yo me lo compré hace 3 años, pero yo obviamente no lo voy a seguir pagando. Yo además me jubilo antes de que empiece la norma. Es que no tan largo, jubilar antes de que me puedo la rebajar. No tengo tiempo de obligación de estar ahí, aunque lo haya cogido por el kit digital hace 3 años. Sí, no, es obligación. Y digital tienes obligación de tenerlo un año. Si no facturas realmente a la administración, no hace facturas electrónicas, no te hace nada. Claro. Pues, gracias. Entonces, el futuro, ¿qué es lo que nos viene? Lo primero, 29 de julio, cualquier programa que compréis a partir del 29 de julio que facture, ha de estar ya preparado para Verify. O no Verify, pero ha de estar preparado para la ley. Para todas las empresas y autónomos. Empresas 1 de enero de 2026 y autónomos 1 de julio del 2026. Factura electrónica en España, pendiente de Real Decreto. Obligación. Pendiente. Y Europa pone en el proyecto Vida 1 de julio del 2030. Las ventas, hasta estamos sobrados. Tú jubilas la que está ya. No la pedís. Me has salvado. No somos tan malos.
Pensaba yo que era el mes que Entonces, bueno, las reflexiones al final, es que de todo esto al final, creo que dentro de lo que cabe ha quedado relativamente bien. Entre sí, ese otro era muchísima locura. Porque además una de las cosas que se les dijeron es que no inventaran la rueda, porque esto, yo os comentaba antes, que en Europa está funcionando. En Italia ya lo tiene funcionando hace varios años y en Portugal también. No inventéis la rueda, copiadlo. Lo mismo que hacen en los países. Claro que nos ha quedado, a mí, yo soy de la parte eléctrica, es el símbolo de arriba. ¿Vale? Que es un libro. Es muy digno. Y aquí en España, bueno, es que nos han perdido a mí. A nosotros sí lo que les decíamos No, sí, desde un principio. pero tú compréndenos, ¿no? Sí, pues estoy con vosotros. O sea, no- Él es empresa. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero y todo, ¿vale? ¿Para qué? Para nada. Entonces, el símbolo que está de ahí es un lío. Ahí cada uno va a su bola, ¿vale? Y ahora quieren que nosotros vayamos al son de ellos. Hombre, claro, sí, por supuesto. Hombre, ten en cuenta también que si tú no haces fraude, y con la trasladada quien hace fraude, Yo no puedo hacer fraude. por eso, que quien hace fraude a No ti me te puedo está hacer dañando. fraude porque yo, sin hacer fraude, ya estoy, mirándome por Hacienda que yo estoy un pedazo de yo estoy las facturas al día, trimestre, tal. Entonces, ¿cómo coño voy a hacer el fraude? Por eso, que como tú no haces fraude, a ti lo que te interesa es que no te lo haga nadie. Que no te venga, que no, que sin papeles, Que no nos comen el pelo. haga una factura mal hecha y diga, te cobro la mitad. Porque no. Cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer No, para que no. por eso te digo que a ti no te interesa que eso ocurra, entonces te interesa que no haya fraude. Entonces, al final, las medidas que van en contra del fraude, a los que cumplimos, yo creo que nos benefician. No me interesa el fraude, esa empresa, de nadie más. Bueno, Sino que se acerquen a cualquier rincón de Valencia o de España, en los bares, por las mañanas a las 7 de la mañana y 130 esperando a que lo suban a la puerta. Pero eso no van a enviar a nadie. Van a ir siempre al que tiene la puerta abierta. Y ese va a pagar a todo, que es lo que estamos pagando ahora. Y ahora esto se llama más dinero, más costes al cliente final, que lo vamos a tener que repercutir. Entonces ya eres caro. ¿Cómo se come esto? pues al final es lo que hay. No, lo estamos que es operación. Voy a hacer una reflexión, ¿vale? Y tenemos las prácticas a todo el mundo, ¿vale? Porque no es normal que uno con 500 euros pueda subir, ¿vale? Y entonces, y verás cómo la gente empieza a mover. ¿Vale? Yo voto por ti, preséntate y También lo sabemos, no queda es para voto. Claro. Que no estoy pegando los tiros en la calle. pues aquí muchas gracias por los disgustos que os he dado. No, que me has salvado. Señor, le voy a pagar por la gala. Tienes ventajas, ¿no? Claro, me puedes declarar. Si podéis contestarnos la encuesta. Y cualquier parte de instalar, esto también habrá que instalarse la plataforma canal, ¿no? Tiene pinta antes de que entras a la web directa. Y se caerá. Como todas. Estás sentado en la página. Como no puede. El programa y entonces no lo subirá. El acústico de la gente.
Claro, estás en la justificación fiscal desde Hay que solucionar. Y exportaciones también. revisar tú todas. Y los de online tenemos. Online no hay ninguna pregunta. A ver, que nos sabe mal venir, porque nos invita a Ferran con todo su cariño y todo su amor. Y es verdad, yo siempre digo que cuando voy Somos a... los dos Fernando. Os habéis entrado en buen sitio. Y es verdad, cuando yo voy a las empresas y os cuento esto, pues la verdad es que me sabe mal, pero al final os tenemos que transmitir la información y mucha gente, pues bueno, pues todos estamos más o menos pensamos en que no hace gracia y sobre todo el lío informático que están generando y el año que viene en enero, la verdad es que son un poco liosos. La verdad es que, bueno, tenéis que facturar a 31 de diciembre, porque el 1 de enero no sé qué va a pasar. De todas formas, como siempre, a medida que hayan problemas irán sacando soluciones y cuando llegue el 1 de julio a lo que son personas autónomas, me imagino que muchas de las dudas y problemáticas creo que lo hayan subsanado. Ya les han dicho que van a ser muy competitivos. Ya, pero... De todas formas, como esto va a ir actualizando, ellos, bueno, como podéis entrar en la web de la Fundación podéis ver los vídeos, no podéis venir a la siguiente jornada, porque hasta en octubre os actualizamos las cosas, ¿vale? A medida que vayan bueno, que estéis en el Cairo y que ante una empresa que os vengan vendiendo la boca, pues bueno, intentar a través de vuestra asesoría o a través de la oficina de la PYME llamar y cotejar un poco la información, porque intentan aprovecharse de... Si a alguien le falta por firmar o contestar la encuesta, que me lo digáis, ¿no? Una pregunta interesante. Ahora en principio no, pero a mí no me La idea va por ahí. Con el SI sí que te lo hacen. Con el SI tú entras, pero ahí tienes la reciprocidad. Aquí es que te faltan todas las reciprocidades. Hay que hacer solo la actividad. Solo emitida. Entonces sí que te pueden decir que de emitir no tienes tiempo. Pero las tendrán de nuestros proveedores tendrán. Pero los proveedores. Por eso hablaba yo de los asesores, porque realmente lo que te están haciendo te están presentando los modelos. Entonces tú estás pagando y puedes pagando por esa Dentro de algunos años, pero no te podemos decir. Con el SI lo hacen. Detrás de esto, vamos. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos vemos para ver nuestro de vuestras asesorías intentaremos ayudar y a las personas que están conectadas, pues nada, muchas gracias por estar ahí, ¿vale? Nada, muchísimas gracias.